La momia de Ramsés II tiene el pelo rojo. Siempre se pensó que este efecto en el pelo se debía a la acción del henna o a los efectos de los componentes utilizados en el embalsamamiento. Pero no, resulta que no es así. Ramsés II reinó sobre Egipto durante 67 años y murió de septicemia alrededor de los 90 años. De él quedaron los actos heroicos en la batalla, informados en las paredes de los templos, y numerosos templos, valga la redundancia, dedicados a las divinidades más dispares y las gigantescas estatuas que hay. Sin embargo, una cosa que siempre intrigó era el color de su cabello. Puede ser natural pensar que los egipcios eran todos de pelo negro, petizos, más bien robustos, todos pequeñitos y morochos. Pero no siempre fue así. En muchos casos nos encontramos con momias con un aspecto singular para el tiempo y la ubicación geográfica según las creencias que siempre nos han contado. Los antiguos gobernantes buscaban mantener el linaje semidivino casándose con parientes sanguíneos. Esto condujo en muchos casos a una mortalidad infantil muy alta y malformaciones congénitas. El intento de mantener la sangre sagrada nos devuelve al mítico tema de los dioses o semidioses y los linajes, y en este caso de los llamados descendientes de Horus. Estos precursores de la civilización egipcia provenían de un pasado prediluviano muy lejano y guardaban secretos iniciáticos. Ahora, podría ser que los gobernantes como Ramsés II, que eran más altos, que vivían bastantes años porque murió a los 90, y de cabello claro, fueran los últimos descendientes de estos seres semidivinos portadores de secretos y conocimiento. Para resolver este misterio, algo inesperado, la egiptóloga forense Janet David realizó algunos experimentos con sales de natro, que es el elemento básico utilizado en el embalsamamiento, junto con el químico industrial Alan Elliot. Se tomaron muestras del cabello de 16 personas diferentes y se sumergieron en estas sales durante 40 días, como era la práctica egipcia. Entre las muestras también se sumergieron en este compuesto algunos cabellos tratados previamente con henna. Bueno, en ninguno de los casos se detectaron cambios de ningún tipo. Entonces el análisis microscópico posterior, realizado por Gail Spring, un experto, confirmó que ninguna muestra de cabello había sufrido modificaciones de ningún tipo. Esta es la prueba definitiva de que el proceso de embalsamamiento no puede haber producido momias de faraones con cabello claro. Ahora, el misterio se profundiza cuando en el área de Saqqara, el área de entierro del faraón Pepi I, o primero, que tenía 100 años, ahí nos encontramos con elementos y restos de procesamiento de piedras que provienen de una era predinástica, que tiene claros signos de uso de maquinaria de alta tecnología. Los descubrimientos de los años 30 del siglo pasado en esta área no pueden dejar de traernos de vuelta al mítico Shemsu-Hor, los seguidores de Horus. Así que todavía está la incógnita de este linaje o de esta descendencia que tenía el pelo rojizo, que eran altos y que vivían bastantes años con respecto a lo que suele decirse de los otros egipcios. Algunos dicen que portarían ADN celta. Hay un estudio de no hace mucho tiempo que uno dio como resultado que uno de los faraones no muy conocido tendría el ADN coincidiría con el de Irlanda, con el que actualmente hay
en la población irlandesa, con lo cual tendría unos vestigios celtas, que obviamente la duda es de si estos faraones se trasladaron hacia Irlanda y siguieron ahí viviendo hasta nuestros días, digamos, mezclados, o si los celtas habían llegado a las costas de Egipto y de alguna manera se habían convertido en faraones o se habían mezclado con los faraones o con la nobleza. También otra pregunta que nos podemos hacer es si directamente tienen una raíz común, pertenecen al mismo pueblo y quizás todas las familias reinantes de la zona del Mediterráneo y bueno, islas británicas en este caso, o sea, Europa y norte de África, tienen su raíz común, que se nota especialmente en sus gobernantes y lo que sería su nobleza. Esto coincidiría con la teoría de David Icke, cuando él dice que los fenicios irrumpieron en Europa por tierra y por mar, incluyendo también la zona del norte de África, y que se convirtieron en los pueblos, en el pueblo dominante, es decir, en quienes reinaban, y que a partir de ahí toda la historia se precipitó a partir de ellos y sus costumbres. Y nos describe a los fenicios muy diferente a lo que normalmente nos han enseñado, que serían personas altas, muy blancas y a veces de ojos claros. Así que ahí tenemos 3 días para analizar y para pensar. También eso pasó en América, donde aparecieron reyes de diferentes tribus y de diferentes pueblos indígenas, con estas mismas características: pelo rojizo, una altura bastante superior a la promedio, de piel blanca, ojos verdes. Creo recordar que en el caso de los incas se habían encontrado gobernantes con ojos verdes y estas características. Entonces es un patrón que se repite. Y bueno, en el caso de los americanos, que yo sepa, no ha habido análisis de ADN para ver. Pero es intrigante, ¿no? Porque todos estos tienen estas mismas características muy distintas, no solo de lo que sería el pueblo, según lo que llegó hasta nosotros, sino que además nos lo han ocultado, como siempre, porque nunca nos dijeron que, por ejemplo, Ramsés II era pelirrojo. Nunca han dicho eso. Y sin embargo ahí está la momia. Y bueno, y los análisis que se hicieron demostraron que no fue por un efecto químico el color del pelo, sino que bueno, era el color natural. Así que bueno, ahí da para pensar cómo fueron estas migraciones y bueno, la historia de siempre, quiénes nos gobernaron durante aquellas épocas y hasta ahora, que evidentemente forman todos partes de un mismo grupo, que comparten ADN. Y bueno, a seguir investigando, como siempre. Y bueno, acá tenemos el enigma de los faraones pelirrojos.